Imagina ser aplastado por palabras todos los días hasta que elijas contraatacar. Esta es la historia de Ethan. Bienvenido al campo de batalla de la escuela secundaria, donde un niño se atreve a defenderse en un gimnasio lleno de ecos de risas y zapatillas de deporte. Ethan Daniels se enfrenta a una prueba más allá de cualquier desafío de fitness, pero su viaje revelará una traición impactante que nadie esperaba. Conoce a Ethan, tranquilo y firme, agarrando su cuaderno como un escudo en el gimnasio. El entrenador Randall se inclina hacia atrás, una sonrisa burlona jugando en sus labios a su lado. Troy, el rey de los matones, se prepara para hacer la vida de Ethan aún más difícil, pero en este lugar de ridículo, Ethan está a punto de embarcarse en una transformación que los sorprenderá a todos. ¿Qué secreto esconde el entrenador Randall y puede Ethan encontrar el coraje para cambiar su destino? Quédate con nosotros mientras desentrañamos el viaje de resiliencia, coraje y las verdades inesperadas de Ethan que sacudirán esta escuela hasta sus cimientos. El gimnasio de la escuela secundaria zumbaba con ruido mientras los estudiantes se arrastraban. El sonido de sus zapatillas chirriando contra el piso de madera pulida. El eco de las pelotas de baloncesto rebotando llenaba el gran espacio. Mezclándose con el leve zumbido de las luces fluorescentes en lo alto, era solo otro día en la clase de gimnasia, pero para Ethan Daniels, se sentía como entrar en un campo de batalla cada vez que Ethan se paraba cerca de la entrada tirando torpemente del dobladillo de su enorme camiseta de gimnasia. La tela colgaba suelta sobre su cuerpo y se movió incómodo tratando de ajustarla para que no se viera tan grande. Agarró su cuaderno con fuerza contra su pecho como si fuera un escudo que lo protegiera del mundo que lo rodeaba. Sus ojos permanecieron bajos evitando las miradas de sus compañeros de clase que ya comenzaban a susurrar y reírse disimuladamente en el gimnasio. El entrenador Randall se inclinó casualmente contra las gradas, un silbato colgando de una cuerda alrededor de su cuello, miró a los estudiantes con un ojo crítico, su expresión era de leve molestia, su mirada se posó en Ethan y una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro. El entrenador Randall tenía reputación de ser duro, pero había algo en la forma en que miraba a Ethan que sugería que disfrutaba haciendo las cosas un poco más difíciles para él. Está bien, escuchen, el entrenador Randall gritó, su voz interrumpiendo bruscamente la charla. Hoy vamos a practicar algunos ejercicios de baloncesto, veamos si puede seguir el ritmo. Ethan se estremeció ante las palabras del entrenador, pero se obligó a unirse a la fila de estudiantes que se formaban en el centro del gimnasio. Podía sentir las miradas de sus compañeros sobre él, sus risas y susurros como un zumbido bajo que nunca parecía detenerse. Troy, el líder autoproclamado del grupo, se acercó con su aire habitual de confianza. Era alto y atlético, todo lo que Ethan no era, y se comportaba con el tipo de arrogancia que venía de ser la estrella del equipo de baloncesto. Se detuvo a unos metros de Ethan y arrojó una pelota de baloncesto a sus pies. La pelota rebotó una vez antes de rodar lejos. Oye, Ethan, Troy gritó, su voz goteando burla, ¿crees que puedes manejar esto sin tropezar con tus propios pies? La cara de Ethan ardía de vergüenza, pero mantuvo sus ojos en el suelo fingiendo no escuchar la risa que estallaba a su alrededor. Se agachó para recoger la pelota de baloncesto, sus dedos temblaban ligeramente mientras lo hacía. El entrenador Ethan Randall dijo, su tono engañosamente alentador, muéstranoslo que tienes. El desafío era claro, pero Ethan sabía que no debía aceptarlo. Simplemente asintió agarrando la pelota de baloncesto torpemente mientras trataba de mezclarse con el fondo, pero en este gimnasio no había forma de esconderse de las burlas ni escapar del ridículo que lo seguía como una sombra mientras la clase hacía sus ejercicios. Ethan hizo lo mejor que pudo para mantener sus movimientos torpes e inseguros. Troy y sus amigos se aseguraron de comentar cada paso en falso, sus voces lo suficientemente fuertes para asegurarse de que todos escucharan. El entrenador Randall observaba ocasionalmente, interviniendo para ofrecer consejos que solo servían para resaltar las luchas de Ethan. Finalmente la clase terminó y Ethan fue libre de escapar del gimnasio y las duras luces fluorescentes. Caminó con dificultad hacia el vestuario con el corazón pesado por el peso de otro día de tormento, pero cuando llegó a la puerta escuchó la voz del entrenador Randall una vez más. Hey Ethan, no olvides que tenemos una clase de fitness, la competencia se acercaba. El entrenador Randall dijo con un tono casi alegre, estoy seguro de que harás lo mejor que puedas. Ethan asintió sin confiar en sí mismo para hablar. La competencia de fitness era lo último en lo que quería pensar, pero parecía que no tenía otra opción. Con un suspiro, atravesó las puertas del vestuario ansioso por dejar el gimnasio y sus recuerdos en casa. Ethan encontró consuelo en el entorno familiar de su pequeño dormitorio. Las paredes estaban llenas de carteles de superhéroes y películas de ciencia ficción, recordatorios de mundos donde el bien siempre triunfaba sobre el mal. Se hundió en su cama dejando caer su mochila al suelo con un ruido sordo. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos y Ethan miró hacia arriba para ver a su padre Mark de pie en la puerta. Mark era un hombre alto con ojos amables y una sonrisa gentil, siempre listo con una palabra de aliento o un oído atento. Hola campeón, dijo Mark entrando en la habitación. Día difícil.
Ethan se encogió de hombros sin confiar en sí mismo para hablar sin que su voz lo traicionara. Sabía que su padre lo entendía, aunque Mark se había enfrentado a su propia cuota de acosadores mientras crecía y siempre parecía saber exactamente lo que Ethan necesitaba escuchar. Para hablar de ello preguntó Mark sentándose en la cama al lado de Ethan, o tal vez podríamos hacer algo para distraerte de las cosas. Ethan dudó, y luego asintió. ¿Podemos ir al parque? Preguntó su voz apenas por encima de un susurro. Solo necesito aclarar mi cabeza. Mark sonrió, y alborotó el cabello de Ethan. Por supuesto, tomemos nuestras chaquetas, y salgamos. El parque estaba a solo unos pasos de su casa, un pequeño parche verde, rodeado por el extenso vecindario suburbano. Mientras caminaban por el camino de On, Ethan sintió que la tensión del día comenzaba a derretirse lentamente. El aire era fresco y fresco con el aroma de hojas recién caídas. Mark miró a Ethan, sintiéndola inquietud persistente de su hijo. ¿Sabes? Cuando tenía tu edad yo también tenía un matón, dijo rompiendo el cómodo silencio. Un verdadero trabajo, siempre burlándose de mí por una cosa u otra. Ethan miró sorprendido. ¿Realmente qué hiciste bien? Traté de ignorarlo al principio esperando que se aburriera y siguiera adelante, Mark admitió, pero los matones como ese no se dan por vencidos fácilmente, así que decidí sorprenderlo. La curiosidad de Ethan era Mark, se rió entre dientes al recordar el recuerdo. Empecé a practicar baloncesto en secreto, no era muy bueno en eso, pero trabajé duro y un día durante la clase de gimnasia lo desafié a un juego de 1 contra 1. Los ojos de Ethan se abrieron. Y ganaste. Mark asintió con la cabeza. Su sonrisa se ensanchó. Lo hice, nunca me molestó después de eso. A veces solo tienes que mostrarles que no tienes miedo de defenderte. Ethan consideró las palabras de su padre como las brasas de determinación que chispeaban dentro de él. Tal vez podría intentar algo así, dijo lentamente. Con la competencia de fitness. Acercándose, Mark le dio una palmada en el hombro a Ethan. Creo que es una gran idea, y estaré aquí para ayudarte a entrenar si quieres. Ethan asintió sintiendo una sensación de esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Tal vez las cosas podrían ser diferentes, tal vez podría sorprender a todos, incluido él mismo. Al día siguiente, Ethan regresó a la escuela con una nueva resolución. El gimnasio todavía se sentía intimidante, pero estaba decidido a no dejar que lo derrotara. Pasó el resto de la semana observando a los otros estudiantes, anotando los ejercicios y simulacros que practicaban en clase. En casa instaló un pequeño espacio de entrenamiento en el sótano, usando cualquier equipo que pudiera encontrar. Mark fue fiel a su palabra al unirse a Ethan en sus sesiones de entrenamiento. Comenzaron de a poco, centrándose en ejercicios simples como flexiones y abdominales. Al principio, Ethan luchó, sus músculos se debilitaron por años de evitar la actividad física, pero con cada día que pasaba se hizo más fuerte. Su confianza se fue construyendo junto con su resistencia. A medida que los días se convirtieron en semanas, Ethan comenzó a notar pequeños cambios en sí mismo. Podía hacer más flexiones sin parar, su resistencia mejoraba con cada sesión. Mark siempre estaba allí ofreciendo aliento y consejos, compartiendo historias de su propia infancia para mantener a Ethan motivado a pesar del progreso que estaba haciendo. La escuela siguió siendo un desafío. El acoso de Troy no cesó y el entrenador Randall continuó señalándolo durante la clase, pero Ethan descubrió que los insultos no dolían tanto como antes. Ahora tenía un objetivo, una razón para seguir adelante. Incomodidad y seguir adelante. Una tarde durante un ejercicio de clase de rutina, sucedió algo inesperado. Los estudiantes tenían la tarea de correr vueltas alrededor del gimnasio, y Ethan estaba decidido a demostrar su valía. Superó sus límites cuando dobló la última esquina. Se dio cuenta de que estaba por delante de Troy, su habitual atormentador. Detrás, la sorpresa en el rostro de Troy era casi cómica, su habitual expresión de suficiencia reemplazada por incredulidad. Ethan cruzó la línea de meta jadeando, pero no pudo evitar la pequeña sonrisa que se dibujó en su rostro. No fue una victoria en el sentido tradicional, pero fue un paso adelante, una señal de que su arduo trabajo estaba dando sus frutos. El entrenador Randall, sin embargo, estaba menos que complacido. Sus ojos se entrecerraron mientras miraba a Ethan, un destello de algo oscuro e ilegible pasando por su rostro, pero a Ethan no le importó. Por primera vez sintió una sensación de orgullo en sí mismo, una confianza tranquila que nunca antes había conocido. Cuando la clase terminó y los estudiantes salieron del gimnasio, Ethan captó algunas miradas de sus compañeros. Algunos tenían curiosidad, otros se sorprendieron, pero ninguno se burlaba. Fue un cambio pequeño, pero uno que le dio a Ethan esperanza para el futuro. Con la competencia de fitness se acercaba, Ethan intensificó su entrenamiento impulsado por el conocimiento de que podía cambiar su destino. Todavía tenía un largo camino por recorrer, pero ya no tenía miedo del desafío. Con su padre a su lado, sabía que podía enfrentar lo que viniera en su camino. El viaje de Ethan apenas comenzaba, pero estaba listo para dar el siguiente paso. Los ecos de risas y zapatillas en el gimnasio ya no se sentían como una amenaza, eran un recordatorio de lo que estaba luchando, por la fuerza que estaba descubriendo dentro de sí mismo. Y mientras caminaba hacia la clase con la cabeza en alto, sabía que esto era solo el comienzo de algo más grande. La pregunta seguía siendo si podía seguir mejorando y sorprenderlos a todos. ¿Qué secretos estaba escondiendo el entrenador Randall y cómo cambiarían el juego?
Solo el tiempo lo diría, pero Ethan estaba listo para descubrirlo. El gimnasio estaba zumbando nuevamente. Los sonidos de pelotas de baloncesto rebotando y zapatillas chirriantes llenaron el aire cuando Ethan Daniels entró agarrando su cuaderno con fuerza. Su ropa de gimnasio de gran tamaño se sentía como si lo estuvieran tragando por completo, pero mantuvo la cabeza en alto decidido a no dejar que la risa y los susurros lo afectaran hoy. Las frías luces fluorescentes de arriba arrojaban un pálido Ethan, trató de mezclarse con la fila de estudiantes, pero aún podía sentir sus ojos sobre él. Se preguntó si podían ver el cambio mientras sentía por dentro los pequeños trocitos de confianza que empezaban a crecer. Había estado entrenando duro todos los días después de la escuela con su padre a su lado. Cada flexión y abdominal era una pequeña victoria. Un paso hacia demostrar que era más de lo que veían. El entrenador Randall estaba de pie junto a las gradas con los brazos cruzados y un silbato colgando de su cuello. Sus ojos recorrieron a los estudiantes como un halcón en busca de su próxima comida. Cuando vio a Ethan, sus labios se curvaron en una mueca familiar. Muy bien, niños, hoy vamos a correr algunas vueltas, veamos quién tiene la resistencia para durar. Ethan sintió una punzada familiar de pavor, pero la hizo a un lado. Había estado preparando para esto, y no iba a dar marcha atrás. Ahora los estudiantes se alinearon en un extremo del gimnasio listos para empezar a correr. Troy, la estrella de baloncesto de la escuela, estaba justo al frente. Su sonrisa confiada nunca vaciló mientras miraba a Ethan. Trata de no tropezar con tus propios pies otra vez, Ethan. Troy, gritó su voz goteando burla. Sus amigos se rieron, el sonido chirriante como clavos en una pizarra. Ethan respiró profundamente concentrándose en las palabras que su padre había compartido con él. Sorpréndelos, Mark, había dicho. Muéstrales de qué estás hecho. Con eso en mente, Ethan se empujó hacia la línea de salida, sus pies golpeando contra el suelo de madera. Mientras comenzaba a correr, las primeras vueltas fueron difíciles. Los músculos de Ethan ardían y su respiración se convirtió en jadeos irregulares, pero siguió adelante. Podía escuchar la voz del entrenador Randall haciendo eco a través del gimnasio, gritando palabras de aliento a Troy y sus amigos mientras ignoraba a todos los demás, pero Ethan no dejó que lo molestara. Estaba corriendo para sí mismo, no para nadie más. A medida que pasaban las vueltas sucedió algo notable. Ethan encontró un ritmo, los pies se movían más rápido y su respiración se estabilizaba. Comenzó a cerrar la brecha entre él y los otros estudiantes, pasando a algunos en el camino. La sorpresa en sus caras lo impulsó a darle la fuerza para empujar aún más fuerte. Finalmente, cuando dobló la última esquina, Ethan vio a Troy justo delante de él. La sorpresa en la cara de Troy casi valió todo el esfuerzo que Ethan había puesto. Con un estallido final de energía, Ethan se lanzó hacia adelante, pasando a Troy justo antes de que llegaran a la línea de meta. El gimnasio estuvo en silencio por un momento. Los otros estudiantes estaban demasiado aturdidos para reaccionar. Luego, lentamente, algunos aplausos dispersos comenzaron a llenar el aire, cada vez más fuertes a medida que más estudiantes se unían. El corazón de Ethan se hinchó de orgullo. Lo había logrado, les había demostrado a todos que era más que el niño tranquilo que siempre era molestado. La expresión del entrenador Randall era más difícil de leer. Sus ojos se entrecerraron mientras miraba a Ethan. Un destello de algo oscuro y peligroso pasó a través de ellos, pero a Ethan no le importó por primera vez. Sentía que pertenecía, se había ganado su respeto incluso si tan solo por un momento. Cuando la clase terminó y los estudiantes se dirigieron al vestuario, Ethan sintió una mano que le daba una palmada en el hombro. Se giró para ver a Mark, que había venido a recogerlo a la escuela. Lo hiciste genial, dijo Mark. Su voz estaba llena de orgullo. Sabía que podías. Ethan sonrió sintiendo una calidez extenderse por su pecho. Gracias, papá, no podría haberlo hecho sin ti. La competencia de fitness todavía se avecinaba, pero por primera vez, Ethan se sintió listo. Sabía que podía enfrentar cualquier desafío que se le presentara con el apoyo de su padre y su nueva confianza. Todo era posible en casa. Ethan y Mark se sentaron en la mesa de la cocina y compartieron un plato de galletas y un vaso de leche. El sol de la tarde entraba por la ventana y arrojaba un cálido resplandor sobre la habitación. Ethan sintió una sensación de paz que no había sentido en mucho tiempo. ¿Sabes que hay algo especial en demostrar que las personas están equivocadas?, dijo Mark rompiendo el cómodo silencio. No se trata solo de mostrarles lo que puedes hacer, se trata de mostrarte a ti mismo de lo que eres capaz. Ethan asintió saboreando el dulce sabor de la galleta. Sí, supongo que solo necesitaba creerlo también. Mark sonrió, sus ojos se arrugaron en las esquinas. Y lo hiciste. Estoy orgulloso de ti, Ethan. No importa lo que pase en la competencia, ya has ganado en mi libro. Ethan sintió una calidez extenderse a través de él ante las palabras de su padre. Era bueno saber que alguien creía en él incluso cuando había dudado de sí mismo. Sabía que todavía tenía un largo camino por recorrer, pero estaba listo para enfrentar cualquier desafío que se le presentara. A medida que pasaban los días, el entrenamiento de Ethan se intensificó.
Pasaba cada momento libre practicando en el sótano, su padre siempre estaba allí para ofrecer orientación y aliento, cada día traía nuevos desafíos y nuevas victorias, y Ethan podía sentir que se hacía más fuerte tanto física como mentalmente en la escuela. La atmósfera comenzó a cambiar, algunos de los estudiantes que una vez se habían unido a las burlas de Troy ahora miraban a Ethan con curiosidad y ocasionalmente respeto. Incluso Troy parecía estar reconsiderando su enfoque, aunque todavía no podía resistir el golpe ocasional. Sin embargo, el entrenador Randall era otra historia, sus burlas se volvieron más agudas, sus miradas más intensas, como si no pudiera soportar la idea de que Ethan tuviera éxito, pero Ethan no dejó que eso lo molestara, estaba concentrado en su objetivo, y nada lo iba a detener. Ahora el día de la competencia de fitness finalmente había llegado y toda la escuela estaba llena de emoción, el gimnasio estaba lleno de estudiantes charlando y riendo mientras esperaban que comenzaran los eventos. Las frescas luces brillantes brillaban sobre el piso pulido y el eco de las zapatillas chirriando se sumaba a la atmósfera animada. Ethan se quedó quieto a un lado, su corazón latía rápido en su pecho, vestía su ropa de gimnasia, pero hoy no se sentían tan incómodos. Como antes había trabajado duro y ahora estaba listo para mostrarles a todos lo que podía hacer. Ethan respiró profundamente y miró alrededor del gimnasio, podía ver a sus compañeros de clase reunidos en grupos, algunos estirándose o charlando, otros lanzando miradas llenas de ira en su dirección. Vio a Troy rodeado de su grupo habitual de amigos. Troy estaba sonriendo con confianza, lanzando una pelota de baloncesto entre sus manos como si fuera solo otro día, pero Ethan podía ver el indicio de tensión en los movimientos de Troy, la forma en que sus ojos se movían por la habitación como si estuviera tratando de medir el estado de ánimo de la multitud. El entrenador Randall estaba cerca de las gradas, sus brazos cruzados sobre su pecho, estaba hablando con otro profesor, pero sus ojos seguían desplazándose hacia Ethan. Había una tensión en la sonrisa del entrenador Randall, una alegría forzada que no llegaba a sus ojos. Ethan podía decir que el entrenador Randall estaba nervioso incluso si estaba tratando de ocultarlo. El entrenador siempre había favorecido a Troy, y hoy se suponía que era el gran día de Troy, pero Ethan estaba decidido a cambiar eso. Cuando comenzaron los eventos, Ethan sintió una oleada de energía nerviosa, vio como el primer grupo de estudiantes se alineaba para la carrera de velocidad. El gimnasio estaba lleno de vítores y gritos mientras los corredores salían por la pista, sus pies golpeando contra el suelo. Ethan aplaudió junto con el resto, sintiendo su propia emoción crecer. Sabía que su evento llegaría pronto, y quería estar listo cuando fuera el momento del evento de Ethan, la competencia de dominadas, que dio un paso adelante con un enfoque tranquilo. Había practicado esto muchas veces en su sótano con su padre, y sabía que podía hacerlo. Mientras se acercaba a la barra de dominadas, podía escuchar los susurros y murmullos de la multitud. Algunos de sus compañeros de clase miraban con interés, otros con escepticismo, pero Ethan no dejó que lo molestara. Había aprendido a ignorar el ruido y concentrarse en lo que importaba. Troy ya estaba en la barra estirando los brazos y sacudiendo sus músculos, miró a Ethan con una sonrisa confiada como siempre, listo para perder a Ethan. Se burló con su voz lo suficientemente fuerte para que todos los que estaban cerca lo escucharan. Algunos niños se rieron, pero Ethan solo le devolvió la sonrisa con una confianza tranquila en sus ojos. Ya veremos, respondió Ethan con su voz firme. Se acercó a la barra agarrándola con ambas manos, podía sentir el metal frío contra sus palmas, el peso familiar de su propio cuerpo. Mientras se preparaba para levantarse, respiró profundamente, bloqueó los sonidos a su alrededor y se concentró en la tarea en cuestión. La competencia comenzó y ambos niños comenzaron sus dominadas. Ethan se movió de manera una expresión severa. Ya escuché suficiente, entrenador Randall, dijo su voz transmitiendo autoridad. Investigaremos su conducta y manejaremos este asunto apropiadamente. Con esas palabras, el director señaló el final del reinado del entrenador Randall. Se quedó allí sin palabras y sin el apoyo al que se había acostumbrado Troy, que siempre había sido su alumno estrella. Miró con una mezcla de arrepentimiento y comprensión. La marea había cambiado y no había vuelta atrás mientras se llevaban al entrenador Randall. El gimnasio estalló una vez más en aplausos, esta vez por los cambios que seguramente vendrían. Ethan sintió una ola de alivio invadirlo, una sensación de paz y logro que llenó su corazón. Su padre lo abrazó, el orgullo brillaba en sus ojos. Lo lograste, Ethan. Mark, dijo su voz cargada de emoción, le mostraste a todos de qué estás hecho. Ethan sonrió sintiendo la calidez de las palabras de su padre envolverlo como una manta reconfortante. Por primera vez se sintió realmente visto y respetado por sus compañeros. Mientras los estudiantes se reunían para felicitarlo, Ethan se dio cuenta de que había ganado algo mucho más valioso que una victoria en una competencia. Se había ganado su respeto y, más importante, el suyo propio. En los días que siguieron, la escuela experimentó cambios significativos. Una investigación sobre las prácticas del entrenador Randall reveló un patrón de favoritismo y mala conducta. Fue despedido de su puesto, dejando atrás un legado de controversia y escándalo. La administración
De la escuela tomó medidas inmediatas implementando nuevas políticas para garantizar un entorno seguro y de apoyo para todos los estudiantes. Un nuevo maestro de educación física contrató a alguien que valorara la inclusión y alentara a los estudiantes a apoyarse entre sí. La atmósfera en el gimnasio cambió drásticamente y se convirtió en un lugar donde los estudiantes podían prosperar sin miedo al ridículo o los prejuicios. El viaje de Ethan había provocado un efecto dominó en toda la escuela. Los estudiantes que alguna vez fueron espectadores encontraron el coraje para hablar en contra del acoso y la injusticia. Las amistades florecieron en lugares inesperados construidas sobre el respeto mutuo y la comprensión. Incluso Troy, que alguna vez había sido el mayor torturador de Ethan, comenzó a cambiar. Se acercó a Ethan un día, su bravuconería habitual fue reemplazada por humildad. «Hola, Ethan», Troy dijo, su voz sincera. «Solo quería decir que lo siento, me equivoqué contigo». Ethan asintió apreciando el gesto. «Gracias, Troy», respondió extendiendo una mano. «Todos cometemos errores, es lo que hacemos después, eso cuenta». Los dos se dieron la mano, marcando el comienzo de un nuevo capítulo. La relación de Ethan con su padre también se hizo más fuerte. Continuaron entrenando juntos, no solo por fitness, sino como una forma de vincularse y compartir sus experiencias. Mark a menudo compartía historias de su propia infancia, recordándole a Ethan que todos tienen luchas, pero es cómo los enfrentamos que nos define. A medida que avanzaba el año escolar, la confianza de Ethan floreció, se convirtió en un líder silencioso entre sus compañeros, inspirando a otros a abrazar sus fortalezas y defenderse por sí mismos. Su historia se convirtió en un símbolo de resiliencia e integridad, un testimonio del poder de la perseverancia y la importancia de permanecer unidos. La comunidad escolar, una vez dividida por el miedo y el prejuicio, se transformó en un lugar de aceptación y apoyo. Los estudiantes aprendieron el valor de la empatía y la amabilidad al darse cuenta de que la verdadera fuerza radica en la unidad, no en la división. La escena final del viaje de Ethan tuvo lugar en una brillante mañana soleada. Él y su padre trotaban uno al lado del otro, sus pasos coincidían en perfecta armonía. El camino por delante estaba claro, lleno de promesas y esperanza mientras corrían. Ethan sintió una sensación de paz y satisfacción que nunca antes había conocido. Se enfrentó a sus miedos, superó la adversidad y emergió más fuerte por ello. Su viaje estaba lejos de terminar, pero con cada paso sabía que avanzaba, listo para aceptar cualquier desafío que se le presentara y, por lo tanto, la historia de Ethan se convirtió en un faro de esperanza para los demás, un recordatorio de que no importa cuán difícil sea el viaje, siempre hay una manera de elevarse y encontrar su propia fuerza. Las lecciones que aprendió y los cambios que inspiró continuarían resonando, dejando un impacto duradero en la escuela y todos los que habían sido parte de su viaje. Mientras corrían juntos, Ethan miró a su padre con una sonrisa en sus labios. «Gracias, papá», dijo, su voz llena de gratitud por todo. Mark le devolvió la sonrisa, su corazón lleno de orgullo. «En cualquier momento», Ethan respondió, «estoy orgulloso de ti, hijo, sigue siendo tú». Con esas palabras, continuaron por el camino, sus pasos haciendo eco de la promesa de un futuro más brillante y esperanzador.